bonito a Josefina. ¿Ese no está ahí? No, a Josefina, sí, a Vivi. Josefina. ¿Dónde tú estás, muchacha metida? Que hemos comenzado ya la peña. Y para comenzar esta peña cultural, antes de la presentación del libro, Mercedes Eleine quiere decir algo. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Josefina, happy birthday to you. Felicidad en el día de hoy, te deseamos Josefina, mucha felicidad. Para quienes no la conocen, Josefina Espeleta es la subdirectora de la casa editorial Voces de Hoy y la editora principal. Ahora sí, ante ustedes Mercedes Eleine con la presentación de La sangre llama y Entre el amor y la amistad. Bueno, ante todo, muchas felicidades, Jo. Es el baluarte del apoyo, una de las que dirige la casa editora. Esta casa editora que tiene tanto prestigio ya y que hace realidad los sueños de muchos autores, entre ellos dos, Rolando Laurier y Alfredo A. Ballester, que hoy tengo el placer de presentar. Alfredo me dijo que quería ser el primero, así que aunque esté sentado allá, vamos a darle la oportunidad. Alfredo, es usted para mí un importante documentalista inspirado por el altruismo que lo engalana como persona. Realmente es una persona muy buena, independientemente de ser muy buen escritor. Pues en libros anteriores lo ha demostrado. Sin embargo, en este que hoy presentamos, que es el de allá, incursiona en el género del cuento y lo hace además muy bien. Se siente complacido como escritor con esta obra. No se oye bien. No se oye, no se oye. Repito. ¿Es usted un importante documentalista? ¿Se oye? Sí. Ahora no se oye demasiado. Inspirado por el altruismo que lo engalana, pues en libros anteriores lo ha demostrado. Sin embargo, en este que hoy presentamos incursiona en el género del cuento y lo hace además muy bien. Se siente complacido como escritor con esta obra que hoy presentamos, y de ser así o de no ser así, ¿por qué? Buenas tardes y muchas gracias por todos los presentes. En realidad, como dice el escritor, periodista y poeta cubano León de la Hoz, quien hizo la contraportada del primer libro Memorias Abecedario, yo no soy un escritor ni un político, pero escribo con esas virtudes. En realidad, yo soy miembro de la Academia de la Historia de Cuba en el Exilio, que por cierto hay otro miembro aquí presente, el doctor Yabré, que lo que me ha gustado siempre es sacar la historia, o sea, la verdad oculta a la realidad. Y en todos mis libros eso es lo que he hecho, incluyendo este último, donde sí hay una combinación de factores entre la parte psicológica, sentimental y la parte histórica, puesto que las dos últimas historias escritas las hice desde una celda donde casi no había luz, a base de cerillas y la luz de la luna, y que podrán ver en el mural los manuscritos hechos en mayo de 1970 y 1973. Sí me siento realizado en el aspecto o satisfecho de poder sacar a la luz esos escritos. No me considero un escritor, en realidad quienes me han hecho posible serlo es la editorial Voces de Hoy, porque en otra ocasión dije que no es lo mismo escribir que ser escritor. Yo escribo y le tengo mucha mala voluntad a las conjugaciones, los pretéritos, los perfectos, todas esas conjugaciones. Eso se lo dejo a ellos. Eso es lo que les puedo decir con esa pregunta. Pues a pesar de que no se considera un gran escritor, como dice usted, yo pienso que tiene un léxico perfecto, un dominio del idioma, un amplio vocabulario y una fluidez del lenguaje que pone en función de su literatura. ¿Cómo descubre usted su vocación de escritor y de qué forma la pone en práctica? Bueno, quienes me descubren, en realidad, como vuelvo a repetir, es Voces de Hoy, porque
Yo les presenté mis obras y ellos como dominan la técnica, la maquetan, como dice Pedro Pablo, mueven los muñequitos. En estas dos últimas historias de este libro, pues yo le pedí a él que se editaran y se publicaran tal como fueron escritas en ese momento, porque si se pone a estarle haciendo correcciones pierde el valor histórico. O sea, está escrito con las faltas de ortografía, gramaticales y todo exactamente, para que quede, como dice Pedro Pablo, una joya testimonio literaria, o sea, un documento histórico. Y no sé, no me he descubierto todavía como escritor. Y en cuanto al léxico, porque como podrán observar, en ese año 1970 no tenía el nivel cultural que tengo en este momento. Y sí, quien está en prisión y quiere seguir avanzando lo logra, como hice yo. Yo estudié Derecho Penal, estudié Magisterio autodidácticamente. El doctor Aramis Taboada, que fue mi segunda obra, me nombró máster en Derecho y aquí se encuentra presente. Después voy a hablar fuera de como participante de la misma referente a eso. Pero en realidad, quienes me descubren como escritor son ustedes. Y que le tengo mucho miedo a los prólogos que hacen, porque son tan buenos que a veces las personas leen el prólogo y no sé si quieran seguir leyendo los libros. Son muy buenos en eso. Gracias por la parte que me corresponde. Los que leemos sus libros tenemos la impresión de una literatura que homenajea y reconoce. Los que leemos sus libros tenemos la impresión de que es una literatura que homenajea y reconoce. Muy loable, por cierto. ¿Cuál de sus obras lo ha complacido más y por qué en este aspecto? Bueno, las tres obras son importantes, pero en realidad la primera obra que yo escribí, Memorias Abecedario, que es la historia de un joven que estuvo 3 años y 5 meses pidiendo la pena de muerte, cumplió 19 años de cárcel desde la edad de 18 años hasta los 37, donde recibió 14 electroshocks sin prescripción médica. Bueno, esto es como me hicieron las obras completas. Después el otro libro es la historia de la parte que yo conozco de la vida del doctor Aramis Taboada, que fue íntimo amigo de Fidel Castro desde la época estudiantil y después fue preso, lo metieron preso como común y muriendo de cáncer e infartos cardíacos. Alguien se le acercó al presidente de Cuba, Fidel Castro, pidiendo clemencia y él le dijo que cumpla todo el tiempo que él pueda. Fue abandonado a la suerte. Y este tercer libro prácticamente, la segunda parte es una continuación porque estoy rescatando esos documentos literarios que forman parte de la historia, porque yo pude entrar a la prisión del Morro hace como 2 o 3 años, es un museo, y allí tuve la triste experiencia que los guías turísticos, claro, naturalmente no conocen la historia, me dieron una versión del Morro que no es la real, que ahí solamente tuvieron presos Juan Roberto Gómez y Julio Sanguilí. Eso no es cierto. Ellos propiamente tienen un cartel ahí donde dicen que era prisión del año 1967 al 77, en esa época no vivía Juan Roberto Gómez y Julio Sanguilí, vivía yo y vivían otros presos que tuvimos allí. Y entonces tuve que soportar eso y bueno, estas obras fueron escritas allí en la prisión, en la compañía número 7 de la prisión del Morro, que era la compañía especial de los militares que habíamos sido acusados por conspirar contra el gobierno cubano. Y por eso la saco y le pedí a la editorial que respetara la ortografía de aquel entonces y eso hicieron ellos. Yo me siento muy satisfecho con el trabajo de ellos, no porque estén presentes. Si tuviera que decir lo contrario también lo iba a decir. Pero no sé, eso es lo que les puedo explicar. Alfredo, antes de pedirle que lea algunos fragmentos de su obra, me gustaría leer parte del prólogo que tan exquisitamente Pedro escribió, el director de la editorial, que además es maravilloso escribiendo prólogos, porque le coge la esencia a cada libro. Realmente hacer un prólogo es como una obra de arte, tampoco se oye. Digo yo que antes de decirle a Alfredo que lea algún fragmento de su obra, voy a leer parte del prólogo, si no todo el prólogo, que hizo exquisitamente Pedro Pablo Pérez Santiesteban, uno de los directores de la editorial, que sabe captar la esencia de cada libro para poder escribir el prólogo. Este es el prólogo.
parte del prólogo. 4 son las historias que conforman las páginas de esta obra, que se oye ahora, que se divide en 2 partes. En la primera, vamos a enfrentarnos a 2 sentimientos universales, cuyas raíces perforan profundo en las letras de Ballester: el amor y la amistad. Curiosamente, el autor pone un sentimiento frente al otro en un campo de batalla neutral y saca de cada uno de ellos lo más puro, puliéndolos como lindas gemas que resplandecen en el corazón del hombre y de la mujer. Tanto Andrés como Mercedes son capaces de valorar qué es más importante para cada uno de ellos en pos de salvar lo que realmente vale. La poesía es un recurso que Alfredo utiliza para dejar que los propios personajes dialoguen en algunos momentos. En la segunda historia, que en mi criterio personal engalana profundamente este libro, ya que considero que la imaginación de su autor jugó un importante papel que sin lugar a dudas pone a Ballester en un escalón cimero en su carrera como escritor, era la única posibilidad, es el título de esta historia. Es una historia muy bien contada, con buenos momentos, donde la poesía salta el camino de la escritura de Alfredo para dejarlos disfrutar del drama y de los paisajes que lo acompañan. Hasta aquí para no aburrirlos. Alfredo nos va a leer parte de su literatura para que ustedes conozcan cómo escribe. Dice que no es un escritor, es un magnífico escritor. Gracias. Quiero leer la dedicatoria. A los soñadores, a quienes viven espiritualmente las emociones terrenales, disfrutan cada minuto que la vida les da, a todos. A los desconocidos y olvidados que en algún momento de su vida parte de esta obra sirvió de bálsamo para aliviar sus penas, y a los que quedan vivos, que andan dispersos por ahí, como yo por acá. Agradecimientos a mi yo, a quien en algún momento dejé de ser, y también a quien seré, quien agradeceré mi imaginación, mis sueños y realidad, mucho más de lo que reconozco hoy de mí mismo. Voy a buscar, permíteme. Gracias. Bueno, aquí es un consejo que le da de la primera historia entre el amor y la amistad, el consejo que le da el hombre a la amiga, que sienten un profundo amor pero no pasan el límite. Pero le da un consejo que creo que todos debemos escuchar, porque todos tenemos el derecho de ser libres. Y entonces yo le di un consejo porque en su vida, dentro de la trama, pues era un poco oprimida ella como mujer, el problema del machismo. Entonces yo le aconsejé que se atreva. Le queda prohibido, yo le dije a ella, a la pareja de él, hacerte llorar a menos de felicidad, que no sepas qué hacer al levantarte, que tus recuerdos se vuelvan temerosos, entorpecer tu lucha por lo que tú quieras, interferir en tus sueños, que no seas tú ante el mundo, que eches de menos a alguien, pensar que su vida vale más que la tuya, no ver que cada uno tiene su camino, hacerte olvidar de los que ya están ahí, romper tus patrones de conducta, olvidar que quien te quita algo es la vida, hacerte tirar a la basura los recuerdos de un amigo. Él puede llegar y salir, siempre estará. Y lo más importante, que no intente hacerte creer en otro Dios que no sea el tuyo, de lo contrario, nunca creíste en Él y mucho menos en ti. Sobre la segunda obra, aquí hay una persona presente que se llama Humberto León de la Hoz, que en el año 1983 compartía prisión junto conmigo en la cárcel de Guanajay, y yo escribí esa obra y él fue el que hizo la corrección ortográfica en aquel momento. No lo dice el libro, pero sí le hago honor. Ya le había estudiado una licenciatura en matemática, a pesar de que yo era director de escuela, todos los que me rodeaban tenían mucho más nivel cultural que yo. Se encontraba él, Rafael Saumet, que tiene un doctorado en lingüística, y otros más. Éramos la parte directiva de la escuela dentro de la prisión. Y en aquel momento yo lo hice como un problema de desahogo y salirme un poco fuera del medio,
pero yo creé, no sé si ya existía, un género, psicoficción, porque trata sobre la vida de dos parejas que se son infieles entre sueños. Y entonces ellos no querían que se consumara en la vida real, pero no había manera de poderlo evitar cuando despertaran. Y uno de ellos, uno de los hombres de la pareja, tenía un poco de características o condiciones místicas o metafísicas, y tenía sus poderes psicológicos, y sí logra a través de un sueño, dentro del sueño, lograr la única posibilidad que no se materializara esta infidelidad, y lo logran. Si alguien del público quiere hacer alguna pregunta al autor, tengo entendido que el doctor Yabre está aquí y le gustó, me dijo que le hubiera gustado hablar algo sobre la obra de ok, entonces no es en este momento, es más tarde. Ok, perfectamente. Siempre recordarles, voy a tener que quitar, siempre recordarles que al final se van a vender los libros, que los autores han hecho este producto, han escrito este producto con mucho amor, con muchas horas de paciencia, porque realmente escribir es el oficio más solitario del mundo. Para escribir hay que estar solo. Nadie puede escribir con gente alrededor. Vete, Alfredo, vete, Rolando. Es imposible. Mientras más solo estemos, mejor se escribe, porque estamos metidos dentro de la propia historia y tenemos que meternos en la historia para poderla recrear y escribir. Entonces, recordar que estos también son productos que se van a vender y que el público ha venido no solamente para admirarlos como autores, sino para ver la obra y adquirirla. En este momento vamos a darle la bienvenida al señor Rolando Laurier, que escribió uno de los libros también más bonitos, se llama La Sangre Llama, que es como un homenaje a sus ancestros, y que me gustaría que él me dijera, ¿se oye? Sí. ¿Estoy gritando? ¿No estoy gritando? Ah, perfecto. Me dice cuando estoy gritando. ¿Qué lo motivó a escribir este libro que se titula La Sangre Llama y que está aquí? Bueno, un saludo para todos los presentes. Que no se oye, Rolly. Un saludo para todos los presentes. Para mí es muy grato encontrarme no solo con mi familia, sino con muchos amigos que hacía tiempo que no veía, incluso otros amigos que eran amigos de distancia y ahora hoy se encuentran acá. En segundo lugar, quisiera agradecer también a la casa editorial por el trabajo realizado, o sea, quisiera hacer un reconocimiento al trabajo realizado por la casa editorial con mi obra, que realmente le ha dado mucho realce. Tanto el diseño interior por Josefina, como el diseño exterior por Pedro Pablo, tanto la edición por Mayra, como el prólogo por esta señora que está al lado mío, que es maestra en captar la intención, o sea, la motivación con que el escritor hace el libro. Ella realmente capta esa esencia y con maestría logra llevarlo a la escritura de forma muy agradable. ¿Okay? Para mí es un honor poder publicar con esta casa editorial y se la recomiendo a ustedes. Si en algún momento tienen algún manuscrito que quisieran publicar, yo doy fe de que ellos son muy profesionales, o sea, quisiera reconocer eso. Para darte en respuesta a qué me motivó a escribir este libro, quisiera leer brevemente la introducción de este. Esta es la introducción que yo escribí. Dice: comienzo diciéndoles que al pasar los años yo sentía algo pendiente en mi vida, una inquietud emocional que debía apaciguar conmigo mismo. Las ideas iban y venían sin tomar forma definida.
la dejaba a un lado por un tiempo, pero nuevamente imponían su presencia, cada vez con más fuerza. Era un sentimiento surgido a partir de mis estancias, pasajes históricos, referencias y anécdotas familiares de aquel pueblo donde mi abuelo paterno llegó un día como visitante, echó raíces y quedó para siempre aún después de su muerte. En ese pueblo nació mi padre y transcurrió su infancia, hasta que de adolescente se trasladó a la capital para completar estudios secundarios y superiores. Ya como profesional continuó su vida adulta y formó su propia familia lejos de su tierra natal. Por experiencia propia, pude apreciar el sentimiento de pertenencia que experimentaba mi padre con ese pueblo, a pesar de tantos años de haber emigrado a la civilización, como él decía. Cada vez que tenía una oportunidad se remontaba a su vida pasada, sus recuerdos. Quería mantener su esencia y condición de guajiro natural. Así aprendí a querer y respetar ese símbolo familiar. Otro tanto sucedía con tíos, primos y demás familiares que por la vía de mi papá, quienes compartían la vida en la capital sin dejar de profesarle un cariño especial a aquel pequeño pueblo del oriente de nuestro país. Con insistencia, mi intención radicaba en definir una forma tributaria a la imagen trascendente y representativa de ese enclave territorial paterno. Y así surgió la idea de hacerlo, tomándolo como protagonista de Narraciones del Mundo. Muchas gracias. ¿Existe en este momento ese idílico lugar llamado Jarubí o Jarubí? Jarubí. Jarubí, o es solo un nostálgico recuerdo de su memoria? No, realmente existe. Como yo escribo mezcla ficción, realidad, yo hago un anagrama con el nombre real original del pueblo. El pueblo se llama Bijarú y es un pueblecito que hoy en día pertenece a la provincia de Holguín, que tú eres de la provincia de Holguín. Entonces, parte de la imaginación y la fantasía que enriquecen este libro se fundamenta en Jarubí, no en Bijarú, porque yo le doy, como te explico, parte de ficción. Entonces no quise ser fiel a la realidad porque no podía ser fiel porque no tengo todos los datos reales. Entonces dejo rienda suelta a mi imaginación, a mi sentimiento y guían mi escritura. Hay una cosa que me pasa con hay una cosa que me pasó escribiendo este libro de cuentos. Este libro consta de 30 historias, de 30 breves historias o relatos, donde yo describo todas las características del lugar, cómo llegó mi abuelo allí, la idiosincrasia de los que vivían allí, que a partir de un caserío de 11 familias se conformó un pueblecito. Mi abuelo, yo lo explicaba, y lo explico aquí en el libro, llegó de visita. Allí lo invitaron a unas personas que vivían allí y se quedó allí. Fue un árbol joven, plantado en la tierra fértil de Jarubí, echó raíces profundas, echó un tronco fuerte de ramas que se convirtieron en generaciones y florecieron. Entonces es un tributo, no solo al pueblo, sino un tributo a mi abuelo y a las generaciones paternas. ¿Okay? Después de leer este libro, a uno le quedan los deseos, parte del prólogo que yo escribí, de volver a ojear y quedarse un ratico más al lado de estos personajes de su familia y del pueblo, que se empiezan a querer por la sabrosura con que son descritos a través de pinceladas certeras. No exagero si digo que casi todos, de alguna forma, hemos tenido un lugar como Jarubí, en alguna provincia perdida en nuestros corazones y que mantenemos en ese ignoto y recóndito desván de los recuerdos. Aún aquellos que han nacido en las mejores capitales del mundo, porque quizás nuestros ancestros estuvieron ahí, cercanos a ese pedazo de terruño que se mantiene vivo a través de la memoria.
En forma de viñetas se conforma este libro que recoge como amplio abanico expositivo cada acontecimiento cotidiano que pasa ante nuestros ojos como un filme en cámara lenta con detalles, narraciones, anécdotas e historias enriquecidas donde se refleja con veracidad la naturaleza y la condición humana del alma noble del campesino cubano en su auténtica esencia, contadas con el más sano y profundo amor. El autor vierte en ello toda su capacidad narrativa sin alardes que nos obnubilen, que nos opaquen el entendimiento, sino con la sabia pasión del narrador nato que cautiva con su verbo sutil y floreciente, exento de adornos superfluos. Una narración plena de vida y sabiduría. Ante la lectura de esta amena y deliciosa obra nos sentimos llenos de paz, de nostalgia, de añoranzas por lo que fue y no es, por lo que tuvimos y perdimos, por lo que fuimos y no somos, pero sobre todo por ese cariño inmenso hacia la familia, por esa admiración sin límites que representa el tronco iniciado, que es el abuelo, de una raigambre maravillosa que da lugar a una estirpe de donde surgen personas, hombres y mujeres llenos de una ética sólida y pletórica de principios insoslayables como seres humanos únicos e imperecederos, que dan origen al guajiro noble y recio de nuestros campos cubanos. Nos gustaría, gracias, a modo de presentación, que nos leyera al menos un fragmento de parte de su libro, para que ellos tengan este ejemplo gráfico. Voy a leerles el último cuento, o sea, parte del último cuento. Dice, el cuento se titula Algo para recordar. Dice, al repasar la historia de mi familia paterna, es indiscutible el fervor provocado en ella por la magia de un pueblo diminuto en el mapa de mi país. Como si hubiesen sido cosas de encantamiento, por azar mi abuelo llegó a Jarubí de tránsito, procedente de la segunda capital en importancia de la nación, y decidió permanecer en aquel terruño guajiro de por vida y rechazar propuestas atractivas desde todo punto de vista, incluso las que respondían a sus características encomiables. Muchas veces me he preguntado el porqué de ese embrujo, de esa atracción manifiesta en familiares de primera, segunda y tercera generación. Al parecer, abuelo Yeye Abuelo Yeye se contaminó con el virus jarubiseño y fue el centro de transmisión para sus descendientes. Y ese nexo perdura a través de los años. Todos sus hijos en vida honraron su elección visionaria de constituir una gran familia en aquellos admirables predios naturales. Perdón.